Hoy día vamos a hablar de la histología del sistema endocrino. En esta clase también haremos un poquito de fisiología, recordando cómo funciona cada una de las glándulas endocrinas. Recuerdan ustedes que cuando hicimos tejido epitelial y hablamos de que el tejido epitelial podía ser el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular, ¿cierto? Y cuando vimos del epitelio glandular, dijimos que las glándulas, aunque son órganos que se encargan solamente de la síntesis de cierto tipo de moléculas, ¿no? ¿Ok? En ese caso, principalmente hormonas, ellas se dedicaban solamente a eso, a sintetizar esas moléculas para poder secretarlas, ¿ok? Y vimos que las glándulas podían ser glándulas exócrinas y glándulas endócrinas, de acuerdo a ello, donde ellos eliminaban o mandaban su contenido, su secreción. En el caso de las glándulas endocrinas, recuerden ustedes que la secreción, en este caso las hormonas, van al sistema circulatorio, ¿no? Y habíamos visto también en la clase de tejido epitelial cómo es que se formaban, ¿no? Cómo se originaban las glándulas endocrinas, a partir definitivamente del tejido epitelial de revestimiento, ¿no? Crecía hacia la parte de la lámina propia del tejido epitelial y luego se separaba prácticamente de ese epitelio de revestimiento, ¿no? Entonces, cuando no había nada que los una como un sistema de conductos, estábamos hablando de una glándula endocrina, ¿ok? Entonces, las glándulas endocrinas que nosotros vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, van a ser glándulas, prácticamente vamos a ver todas las glándulas, ¿sí? Todas las glándulas que existen en nuestro organismo. Entonces, el sistema endocrino, como dice en la diapositiva, está encargada de secretar hormonas para mantener prácticamente la homeostasis, el buen funcionamiento de todos nuestros organismos, ¿no? Y la secreción lo van a eliminar o lo van a mandar, mejor dicho, hacia los órganos blancos, ¿no? Las células blanco, las células diana, como también se les llama, ¿no es cierto?, por los vasos sanguíneos, a través del sistema circulatorio. Una gran diferencia entre la respuesta que puedan dar los órganos con respecto a las hormonas es que es más lenta que el sistema nervioso, porque recuerdan ustedes que tanto las hormonas como los neurotransmisores, ¿no es cierto?, hacen la regulación química de nuestro organismo. Entonces, la regulación química en el caso de las hormonas es mucho más lento que el sistema nervioso. ¿Ok? Esa es una de las características principales. Más lenta y más prolongada, por supuesto. En el caso de las células diana, ¿no es cierto?, que deben ser específicas para cada hormona, ¿ok? Hay un control endocrino, que es lo que vamos a ver nosotros normalmente en esta clase, porque también hay otras formas, ¿no? El control paracrino y el control autocrino. ¿Cuánto estamos hablando de un control paracrino? Cuando las células que están produciendo las hormonas están muy cerca a las células blancas, a las células diana, ¿ok? No nos olvidemos que siempre tiene que haber receptores en las células diana para que puedan recibir a la hormona, ¿ok? Y cuando hablamos de un control autocrino, estamos hablando de células, ya no glándulas exactamente, sino células que producen una hormona y ella misma se estimula con esa hormona, ¿no es cierto? Entonces, ese es el control autocrino. Y el endocrino, que es el que vamos a revisar hoy día nosotros, ¿no es cierto?, es aquel que tiene que ver con órganos diana que están lejos, las células diana están lejos de las glándulas que están produciendo las hormonas, y por lo tanto tienen que utilizar el sistema circulatorio para llegar hasta el órgano blanco. ¿Cuál es la naturaleza química de las hormonas? La naturaleza es bastante diferente químicamente. Pueden haber esteroides, ¿ok? Recordemos nosotros cuando hemos visto los lípidos, ¿no? Seguro que ustedes cuando han hecho biología han visto lípidos, y los lípidos, uno de los tipos puede ser los esteroides, a base principalmente de una molécula, ¿no es cierto?, que es parecida al colesterol. Entonces, estos esteroides, ¿no es cierto?, normalmente son secretados por las glándulas que están por ejemplo, la suprarrenal, ¿no es cierto?, va a producir, en la corteza va a producir hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, pero también algunos órganos sexuales también, ¿no es cierto?, van a producir estas hormonas de tipo esteroides.
Luego tenemos polipéptidos o péptidos pequeños, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo, ¿no es cierto?, la hipófisis y la glándula tiroides, la glándula paratiroides, y el páncreas también, ¿no es cierto?, ¿ok?, van a secretar este tipo de hormonas, de tipo proteica. Recordemos que siempre las proteínas, ¿no es cierto?, las hormonas, van a necesitar no solamente un receptor en la célula blanco, sino también transportadores para poder llegar hasta las células blanco, ¿ok? Y tenemos otro grupo que es más pequeño, ¿no es cierto?, que son análogos o derivados de aminoácidos y ácido araquidónico, que son hormonas secretadas por las neuronas, por ejemplo, en este caso, las neuronas de la neurohipófisis, ¿no es cierto?, y las hormonas tiroideas. Entonces, esas serían las hormonas. Entonces, no todas las hormonas son proteínas. Si bien es cierto, una gran cantidad de hormonas pueden ser de origen proteico, generalmente glucoproteínas, hay diferentes tipos de moléculas, esteroides, ¿no?, derivados de aminoácidos, etc. Bien, ¿cómo actúan o cómo funcionan las hormonas? De acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su naturaleza química, si se trata de hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, como en el caso que estamos viendo en este esquema, vamos a poner el puntero mejor, ¿no?, como estamos viendo en este esquema. Normalmente las hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, son lipofílicas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ellas que están siendo transportadas, miren, tienen una proteína transportadora, ¿no es cierto?, para que puedan viajar por la sangre, ¿sí? ¿Ok? Y entran y atraviesan la membrana citoplasmática sin ningún problema. Entonces el receptor de estas hormonas no están en la membrana citoplasmática, sino pueden estar en el citosol o pueden estar dentro del núcleo. Por ejemplo, en el caso de los estrógenos, ¿no es cierto?, ok, su receptor está en el núcleo, ¿no es cierto?, y para que ella pueda activar, ¿no?, la síntesis de RNA mensajero, necesita, ¿no es cierto?, de algunas otras moléculas para que pueda ella activarse, ¿ok?, que van a estar en el núcleo definitivamente. En cambio, las hormonas que no pueden atravesar fácilmente la membrana citoplasmática, como son las hormonas de tipo proteínas, ¿no es cierto?, el receptor está en la membrana, y más bien aquí, ¿no es cierto?, van a haber otras moléculas en la membrana misma que inducen, ¿no es cierto?, a la síntesis de un segundo mensajero. El segundo mensajero puede ser el AMP cíclico, puede ser el calcio, ¿no es cierto?, y ese segundo mensajero es el que desata o desencadena toda la acción de la hormona dentro de la célula, ¿no? Ustedes recuerden que siempre van a haber, ¿no?, varios efectos fisiológicos, pero entre ellos tenemos de repente la síntesis, la activación de algunos genes y luego la síntesis de RNA mensajero para la síntesis de algunas proteínas o enzimas que se necesiten para la función de la hormona. ¿Ok? Entonces, esto lo van a ver ustedes en fisiología o de repente lo han visto ya en biología celular. Yo no voy a hacer mucho hincapié en eso, ¿ok? Es un poquito más complejo de lo que yo les estoy explicando en ese momento, pero esto es lo básico para saber, ¿no es cierto?, cómo funcionan las hormonas de acuerdo a su naturaleza.